Y para platicar un poquito más sobre este tema, me da mucho gusto saludar esta mañana a Nayeli Pérez Garrido. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Nayeli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Antes que nada, me gustaría que nos platicaras. ¿Existe hay coordinación entre lo que se dice, entre los dichos de combatir la violencia de género, de combatir los feminicidios y lo que se hace? ¿Hay coherencia, hay congruencia entre el dicho y el hecho entre nuestras autoridades? Bueno, pues en realidad los esfuerzos que se han realizado han sido en los últimos años, ha sido gran parte por la lucha del movimiento feminista, de las organizaciones de la sociedad civil, quienes hemos impulsado las políticas públicas de acceso a la justicia y también de prevención en la materia. Y es hasta hace pocos años que se empiezan a tomar acciones también en el marco de un mecanismo que tenemos las mujeres, que es el mecanismo de alerta de violencia de género, que es un mecanismo de protección colectiva de carácter urgente que obliga a las autoridades a realizar y a cumplir, a realizar las acciones que deberían cumplir en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de todas las obligaciones, tanto nacionales como internacionales, que México ha firmado para pues combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres. Hay una brecha aún muy grande entre, digamos, lo que mandatan estos instrumentos nacionales e internacionales y la realidad, ¿no? O sea, todos los días se asesinan a 11 mujeres en este país, y pues ese es un indicador de la realidad tan cruda, tan misógina que vivimos las mujeres en nuestro país, ¿no? Ahorita lo comentaba antes de saludarte, Nayeli, el tema del recurso. Vemos lamentablemente que cada año, al elaborarse los presupuestos federales, se va disminuyendo, se va rasurando aún más el recurso destinado para refugios, destinado para la protección de las mujeres. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? Si por un lado se habla de que se va a combatir la violencia de género, se van a combatir y prevenir los feminicidios, y por otro lado vemos que cada vez son menos los recursos que se están destinando precisamente para esto. Sí, bueno, el tema de los refugios no es la única política pública de protección para las mujeres. De hecho, es una política pública importante, una política pública que protege, pero que es una medida extrema, ¿no? Digamos, en realidad en lo que se tendría que estar invirtiendo es en las instituciones de prevención, en las instituciones de seguridad y también de justicia, porque el acceso a la justicia también previene otros feminicidios, como lo hemos visto en algunos casos donde además los agresores repiten estas conductas con otras mujeres, y eso pues también impacta. El tema es que independientemente si aumentan o disminuye, generalmente las instituciones no destinan un presupuesto específico para estos delitos o para combatir esta violencia en lo particular, o aunque esté destinada, lo destinan, aunque esté destinado a esos fines, lo utilizan para otros gastos o lo diluyen en el presupuesto general y no se ve reflejado en la realidad institucional para combatir estas violencias, ¿no? Es muy importante lo que señalas, ¿no? O sea, también pues estas reducciones en el presupuesto dan un mensaje de indolencia o de indiferencia a la problemática que, contrario al presupuesto, va incrementando año con año. Nayeli, lamentablemente sabemos que mucha de esta violencia, muchos de estos feminicidios se generan al interior de los hogares. Por un lado, existen las políticas públicas para la prevención desde casa, desde los más pequeños, de la violencia de género, para desde pequeños, insisto, inculcarles el respeto a los demás. Eso por un lado, y por otro, existen también las políticas públicas para lograr sacar a las mujeres de estos hogares. Muchas veces permanecen ahí por el tema económico, por el tema laboral.
hay políticas públicas para generarles mejores condiciones laborales. Vemos que en algunos estados dan cursos de poner las uñas, cursos de estilistas. Sin embargo, otras especialistas han comentado que deben ir más allá de estos apoyos para la generación de ingresos y de empleos para las mujeres. Sí, en realidad los esfuerzos en esa materia son mínimos, son pocas las entidades federativas o bueno, no solamente como es una política de Estado, sino también puede ser una política municipal. Son pocas las instancias que promueven este tipo de enfoque. Es el enfoque del empoderamiento económico de las mujeres, que es muy importante, como dices, o sea, digamos, en el círculo de la violencia hay muchos factores que orillan a las mujeres a permanecer en ese círculo. Por supuesto que están los factores psicoemocionales que también son difíciles de combatir para las mujeres y que se requieren de políticas públicas específicas, pero como bien lo mencionas, también es necesario que las mujeres cuenten con mecanismos para que ellas puedan tener sus propios procesos de empoderamiento, pues no solamente, bueno, en todos los aspectos, pero el empoderamiento económico es algo muy importante y determinante para que una mujer pueda permanecer o salir de un círculo de violencia. Las mujeres sin recursos en realidad están con las manos atadas en muchas ocasiones, pues no solamente los estereotipos, sino esa realidad de ser dependiente económico o de que sus hijos e hijas dependan económicamente del agresor, pues las mantiene muchas veces sometidas a esa realidad sin además a veces analizar que esa violencia puede culminar con sus propias vidas, ¿no? Y las de sus hijos e hijas. Entonces, es una serie de esfuerzos que se tienen que impulsar desde las políticas del Estado, pero también desde la sociedad, porque también nos convertimos en esos factores que determinan a las mujeres permanecer en esos círculos de violencia. Nuestra respuesta y nuestro apoyo y en la construcción de redes de apoyo para las mujeres, pues constituye un factor determinante para que ellas puedan salir de esas realidades de violencia y discriminación. Anayeli Pérez Garrido, muchísimas gracias por esta entrevista, es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Gracias a ustedes, buen día.